Ok, entonces estamos aquí en este lugar porque el hermano Jairo tiene una pregunta referente a la vida de Moisés y la trayectoria en la que Moisés llevaba al pueblo de Israel. ¿Cómo era su pregunta, hermano Jairo? ¿Por qué Moisés dudó de Dios Ok. cuando le pegó a la piedra para que los israelitas, pues, para apagar su sed, ¿no? Ajá. Sí. Pues no necesariamente fue que dudara, sino que, pues en el versículo que usted pregunta es número 27 al 13, dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El verso 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pues claramente en el versículo se ve que pues Moisés estaba molesto, ¿no? Como dice hermano de Israel, que él estaba frustrado porque era un pueblo muy rebelde. Moisés mismo se los dijo ahí, oíd ahora rebeldes, porque ellos estaban renegando. ¿Por qué Moisés los había sacado de Egipto si allá tenían carne, tenían buena comida? Y no era cierto, dice la palabra que ya les daban legumbres. Y según la palabra, pues legumbres es puras verduras, como que agarremos un repollo, lo piquemos aquí y eso van a comer. Entonces, pero ellos decían, allá teníamos buen alimento, comíamos carne, comíamos a tiempo. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? Entonces todo eso frustró a Moisés. Y por eso es que Moisés está aquí. Ahora bien, él no hizo lo que Dios le dijo, desobedeció. Entonces la desobediencia siempre trae consecuencias. A Moisés aparentemente lo obligó o lo ahorilló a desobedecer la frustración que él tenía. Ahora, nosotros no tenemos excusa. Nosotros no decimos, no es que miren, estoy como cansado, ¿ya? Y por eso es que hoy me siento así mal y le grité al hermano, ¿ya? Hoy, como yo vengo muy cansado del trabajo, me peleé con el hermano Jonathan porque pues el varón no quiso venir a tiempo a mi casa, ¿va? Yo le dije que viniera a tales horas, pero él no vino a tiempo. Ajá. Y no me trajo ni siquiera pan. Entonces, no hay excusa en mí. El Señor dice que nosotros nos podemos airar, pero no pecar, dice la palabra. Yo me puedo sentir molesto dentro de mí con el hermano Beto. Ay, yo me puedo sentir molesto, pero si yo le grito a él, yo peco. Y ahí viene la consecuencia del Señor. Moisés estaba frustrado y dice, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, dice. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Esto es muy interesante lo que está diciendo el Señor, porque dice que no creyeron en Él para santificarlo a Él delante de los hijos de Israel. ¿Por qué razón ustedes creen que Dios dijo eso? Que ellos tenían que santificar a Dios delante del pueblo. Y es que hay unos versículos, está en Éxodos en el capítulo 7, verso 1.
verso 1 y 2, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Le está diciendo a Moisés: Moisés, tú eres mi representante allá en la tierra. Lo que tú hagas, el pueblo lo toma como que yo lo estoy haciendo. ¿Ya? O sea, si tú haces mal, el pueblo me va a ver como un Dios malo. Si tú haces bien, el pueblo me va a ver como un Dios bueno. Si lo que tú hagas, es como que yo le diga a usted: hermano Jairo, el sábado yo no voy a poder ir al evangelismo, pero vaya usted en representación mía. Si allá los agarran a cacerolazos porque ustedes dijeron una mala expresión, el pastor va a decir: bueno, ¿qué pasó con el líder? ¿Qué hizo mal el líder aquí? Y no va a ir y le va a decir: hermano Jairo, ¿qué error cometió usted? No, porque yo soy el líder y yo lo mandé a usted en mi representación. Entonces el pastor va a venir conmigo y me va a decir: ¿qué pasó, hermano David? ¿Por qué los agarraron a cacerolazos a todos los sembradores? ¿Qué hizo mal? Y yo, ¿qué excusa voy a tener? Y voy a decir: no, pastor, es que, mire, yo no sé, yo tenía que estar ahí. Entonces el Señor dice: tú eres el representante mío en la tierra. Ahí vas a estar, en el pueblo. Volvemos a ver lo que dice en Números. Números, el capítulo 20, verso 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Para santificarme delante de los hijos de Israel. Entonces, Moisés está representando a Dios en ese momento. Pero vemos que hay una primera orden en Éxodo capítulo 17. En el versículo 5 y 7. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Ese es el versículo 5. Verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel. Esta palabra, por la rencilla de los hijos de Israel, da una pauta a creerse que ellos antes de eso ya habían estado renegando. Ya habían estado quejándose con Moisés. Entonces, por eso dice que el Señor llamó a ese lugar Masah y Meribá. Y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Yo no sé cuántos de nosotros a veces nos hemos desesperado por recibir algo. Yo incluso creo que lo conté el día de ayer, que hace como unos 3 años y medio yo le pedí al Señor que me regalara un piano acústico. Hace 3 años y medio. Y el Señor no me lo había regalado todavía. Es más, hasta yo había olvidado el asunto. Pero el Señor me lo regaló hace poco. Y todo ese tiempo que yo esperé, han habido otras peticiones en las que a veces yo me he desesperado. Y le digo al Señor: Señor, ¿cuándo me vas a dar aquello? Señor, ¿cuándo voy a tener yo mi respuesta? Pero el Señor es a su tiempo, no a mi tiempo. Entonces Moisés se estaba ya desesperando. Eran 40 años los que ellos andaban vagando por el desierto.
Habían salido de allá y era poco tiempo, la travesía iba a ser poco tiempo. Pero por tanto que ellos renegaban, porque ellos pensaban que ya mañana iban a estar en la tierra prometida. Pero ellos comenzaron a renegar y a renegar y a renegar y a decir, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ver esa respuesta? Y todo eso comenzó a hostigar a Moisés. Comenzó como a desesperarlo. Y por eso dice acá que por la rencilla de los hijos de Israel, en el versículo 7 del Éxodo donde estamos leyendo, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Porque ellos solo miraban a Moisés y decían, ay, Moisés, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos tardando tanto? ¿Por qué caminamos tanto? Y Dios hacía grandes prodigios con ellos. Sus zapatos crecían, su pie crecía y el zapato también con su pie. Y no se desgastaba. La ropa de los niños crecía con ellos. No se desgastaba la ropa. La columna de nube iba durante el día con ellos. Y la columna de fuego durante la noche los iba guiando. Y aún así ellos preguntaban a Moisés, Moisés, ¿está Dios entre nosotros o no? O sea, la duda que ellos tenían. Y Moisés hablando todavía con el Señor, dice que él entraba a una nube y comenzaban aquellos rayos y aquellos truenos. Y el pueblo se espantaba y decía, ay, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Y cuando salía Moisés, Moisés, habla tú con Dios y nosotros hablaremos contigo. No sea que nos mate. Porque les dio miedo. Ajá. Y ellos presenciaron eso. Y todavía preguntaban, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y muchas veces nosotros podemos estar así. Estamos en la iglesia y no hemos sentido la presencia del Señor. Y a veces nosotros mismos nos preguntamos y decimos, Señor, ¿será que tú estás aquí o no? Cuando vemos que todo el mundo está sintiendo la presencia del Señor, pero nosotros todavía no. ¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué hace falta para poder sentir la presencia del Señor? ¿Acaso necesitaremos obediencia? Una de las cosas que le faltó al pueblo de Israel, ser obediente a lo que Dios le había prometido al pueblo, que iba a entregarle la tierra prometida. Pero como dice la palabra en el versículo, en Números capítulo 20, versículo 12, y Jehová dijo a Moisés, oigan lo que dijo Jehová, dice, no le dice cualquier otra persona, le dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión acelerada. ¿A causa de qué? De la frustración, de todo lo que el pueblo le reclamaba, de todo lo que el pueblo le echaba en cara a Moisés, aún después de ver los prodigios y milagros que hacía el Señor. Columna de fuego de noche, nube de día, y les dio agua. Mas sin embargo, ¿qué hizo Moisés? De la frustración, de la desesperación, de que no miraba la promesa que Dios le había dado, dijo, ¡pah! Pero como explicaba nuestro hermano David, que Dios le dijo a Moisés, yo te voy a poner en representación mía, yo te he puesto a ti como Dios para ellos. Entonces, él, de la frustración, de la desesperación y razonando humanamente, él pensó, voy a golpear 2 veces la peña para que estos crean, robándole la gloria a Dios, no glorificando a Dios, porque se lo explica en el versículo 12, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, dice, para santificarme delante de ellos. O sea, la gloria es siempre de Dios, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, porque a veces la frustración, el desespero de que llevamos tiempo orando, de que llevamos tiempo pidiéndole a Dios por algo que está pasando en nuestra vida y no miramos humanamente que Dios responda, pero Dios va a responder a su tiempo, a su momento, para única y sencilla razón, para que su nombre sea glorificado, y a través de lo que Dios va a hacer con nosotros y de que su nombre sea glorificado, los demás que están alrededor vean, crean y se conviertan. Lastimosamente, el pueblo de Israel empezó a murmurar, empezó a ser rebelde, y la murmuración delante de Dios no es agradable. Es por eso que perecieron, porque empezaron a murmurar, empezaron a ver terrenalmente. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y a veces, así como dice el hermano David, nos puede pasar a nosotros. Estamos en la iglesia, pero no nos queremos someter a Dios.
Queremos que Dios trabaje en nosotros, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos restaure. Literalmente, haciendo un paréntesis, queremos obtener los beneficios de Dios, pero ¿qué estamos dispuestos a darle al Señor? Porque podemos decir, Dios está conmigo, Dios va a hacer la obra. Sí, Dios ya te dio una promesa, pero necesitamos dar el siguiente paso. Necesitamos trabajar. Por ejemplo, yo les compartía a unos hermanos de ese rato que veníamos manejando hacia acá. Dios te da una promesa, hermano Jairo, de decirte, yo te voy a llevar a predicar por las naciones, alrededor del mundo. Vas a predicar y gente se va a convertir, vas a orar y gente va a ser sanada. La promesa que le dio Moisés. Le dijo, vas a llegar a la tierra prometida, vas a dirigir a este pueblo, lleva y guía a mi pueblo, porque te he puesto por Dios a ellos. A ti Dios te da una promesa de que vas a ser el evangelista a nivel nacional. Pero si tú humanamente no te preparas, primeramente que nada, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo y sacas tu pasaporte, pones en orden tus papeles, vas a relaciones exteriores para ver cómo está lo de la visa, para entrar a los diferentes países. Eso te corresponde a ti como humano, como evangelista. Lo demás, en sanidades, todo lo que se va a glorificar a Dios, eso le corresponde a Dios. Pero si nosotros humanamente no nos preparamos, no hacemos lo que nos corresponde a nosotros, que es dar el primer paso para que Dios se glorifique, ¿de qué manera? Entonces, cuando lo queremos hacer con nuestra propia fuerza, como lo hizo Moisés, somos rechazados y viene la consecuencia de la desobediencia. ¿Qué fue la consecuencia de Moisés? No entró. Por lo que hiciste, le dice el Señor, no heredarás tú ni los demás la tierra prometida. Solamente Caleb, en el cual Dios encontró un espíritu diferente y creyó a lo que Dios había prometido. No dudó. No llegó la frustración, permaneció. Y de igual manera, hoy en día nosotros, por encima de problemas, circunstancias, luchas, pruebas, tribulaciones que puedan venir a nuestro alrededor, pedirle la confianza al Señor, pedirle la fortaleza al Señor, que aumente nuestra fe cada día para no quedar tendidos en este desierto, llámese preocupación, llámese problema financiero, llámese enfermedad, cuestiones sentimentales, relaciones con familiares. Esos desiertos que a lo largo de nuestro caminar en el camino del Señor van a venir. Y Dios lo permite no porque Dios sea malo, sino para que nosotros glorifiquemos, exaltemos el nombre de Jehová. Mas sin embargo Moisés se frustró y dijo 2 veces, para que crean que yo tengo el poder, yo tengo el control. Pero más sin embargo se le olvidó que el que le había dado la orden era Dios. La promesa se la había dado Dios. Por eso le dice en el versículo 12 de Número capítulo 20, por cuanto no creíste en mí, dudó, llegó la duda. ¿Por qué? Porque de tanto que le decían los demás, se dejó contaminar de tanto. Es que allá las cebollas estaban buenas. Yo no sé qué sabor tenían las cebollas, porque hoy en día una cebolla la muerdes y te hace llorar y no tiene buen sabor. Pero ellos anhelaban las cebollas de allá. Hoy en día nosotros, Dios ya nos cambió, ya nos libertó, ya nos transformó. Y queremos volver al mundo, queremos estar un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Querían los beneficios de Dios, querían llegar a la tierra prometida, pero no querían soltar el pasado, no querían soltar a Egipto. Ellos querían traer en su corazón a Egipto y a Dios nada más por los beneficios. Mas sin embargo, yo siempre le he dicho esta frase a los hermanos, y la he compartido en diferentes ocasiones. Nadie llega a nadie llega a la tierra prometida sin antes haber pasado por el desierto. Es necesario, y Dios lo permitió para que ellos abrieran los ojos, para que su entendimiento fuera abierto y para que su fe creciera. Mas sin embargo, hoy, si lo tipificamos a nuestra vida en el día de hoy, en la actualidad, hablando espiritualmente, estamos así como el pueblo de Israel. Hemos mirado, cada uno de nosotros, como decía el pastor hace un rato, cada uno de nosotros tiene un testimonio grande para darle gloria y honra a Dios, de donde Dios nos sacó, nos restauró, nos transformó, nos limpió, nos lavó. Pero llega un momento en la vida en el que nos sentimos, yo estoy bien, tengo salud, tengo dinero, estable, económicamente, humanamente, y nos olvidamos de Dios. Ahorita no necesito a Dios, tengo buen trabajo, buen carro, tengo salud, no necesito a Dios, nos vamos alejando del Señor.
Pero más sin embargo, cuando el Señor viene a recordarnos lo que Él ha hecho por nosotros, entonces venimos. Pero ya a veces, dice la palabra de Dios, de una o dos maneras le habla Dios al hombre. Él habla a tiempo y afuera de tiempo. En el pueblo de Israel le habló a tiempo y fuera de tiempo. Mas sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Dos veces le pegó la peña. Cuando Jehová le dijo, una vez pégale la peña para que salga agua. Dijo que le hable. Ajá. Dos veces lo hizo. Y ahí sufrió las consecuencias. Así que nosotros debemos de poner la mirada en Dios y ser obedientes para no sufrir las consecuencias. Ajá, muchas veces eso es lo que hace falta. Pues sí, volviendo al tema, ¿verdad? Que pues, ¿qué tan importante es Dios para el hombre, ¿verdad? De ser un portavoz de parte de Dios y poner primer lugar a Dios. Porque si vemos, ¿verdad? En este pasaje donde dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Donde golpeó la peña con vara, dice, y salieron muchas aguas. Pero donde dice la palabra de Dios, dice, por cuanto no creísteis en mi palabra, santificarme. Primero poner enseñanza al pueblo que no conocía a Dios, al pueblo que venía de Egipto. Es importante, ¿por qué? Porque como hoy en día es necesario como humanamente, como hombre, como responsable de la palabra. Aún la palabra de Dios dice que el varón es el responsable de los hijos. Ahora, ¿qué tan importante es desde ese tiempo hasta hoy en día se marca en ese tiempo, ¿verdad? Que un varón con padre, familia, que Dios confía en el varón, que primero hable la grandeza de Dios, para que vea a los hijos. Y Dios es así, por eso Dios le dijo, pues, porque no creíste primero santificarme, no has mostrado al pueblo que yo soy Jehová Dios, yo soy el que puede hacer las cosas. Entonces, a veces podemos entender ese pasaje, ¿verdad? Que el pueblo, por presionar, por pucharle, ¿verdad? Por acelerar, porque no era un pueblo nomás de 400, eran bastante personas, ¿verdad? Y entonces vemos en ese lugar qué tan importante. Aún dice la palabra de Dios en Josué, que cuando cruzaron el agua, ¿verdad? Hicieron llevar cada uno de ellos, sus hijos, todo que venía del pueblo, llevaron una piedra para hacer altar, que en ese río habían cruzado, para mostrar que Jehová los había llevado a ese lugar, poder cruzar ese río. De los más grandes, los más pequeños, llevaron para que pudieran hacer allí el altar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Poner primero a Dios, en la cual dice la palabra de Dios, para que los hijos vieran. El día de mañana quizás los hombres que iban adelante ya no estuviesen, pero que miraran que ese río cruzado por el poder de Dios. Así es que Dios, pues siempre Dios le agrada que nosotros como humanamente pongamos primero a Dios. Amén. Hablemos primer lugar de Dios antes que a todo. Ahora, si Moisés fue llamado por Dios, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que el hombre es llamado de parte de Dios? ¿Qué tan importante hasta hoy en este día? Cuando hay una desobediencia, aún en este tiempo, queremos ver la gloria de Dios, no va a pasar nada. Porque no hay una obediencia de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos dice, ponte a orar, lee la palabra, el Espíritu Santo viene y nos habla. Y no somos sencillos para escucharle y no le obedecemos. Pero queremos ver la gloria de Dios mover. Y muchas veces allí nos estancamos. Hoy hasta ese tiempo se viene cumpliendo la palabra de Dios. Que aún gente o personas que bien empezaron, por eso la palabra de Dios dice, que bien empezaron en espíritu y terminaron en la carne. ¿Por qué? Porque no se sometieron más a Dios. No se entregaron más a Dios. Fueron desobedeciendo de a poquito, entonces ya no pusieron primer lugar a Dios. Y entonces puede pasar hoy en este tiempo todavía aún lo que marcó. Entonces, aquí para poder entender, pues, de mi parte, que es muy importante, ¿verdad?, de ser un portavoz como Dios manda su palabra. Que seamos, pues, leales, ¿ven? Verdad. Hasta hoy en día, pues, ¿verdad?, hablar de la palabra de Dios tal como está escrito, dice la palabra, ni añadir, ni quitar, ni ponerle. ¿Por qué? Así como está la palabra de Dios, entonces vamos a llegar al reino de los cielos, así como está escrito. Entonces, eso es lo que me hace entender de esta parte, es la obediencia, poner primero a Dios en primer lugar siempre.
Amén. Y es así pues porque hay consecuencias al uno desobedecer, ¿verdad? Hay consecuencias tanto en la desobediencia, pero también hay bendición cuando obedecemos. Por ejemplo, está Éxodo 17 del 1 en adelante, donde habla la palabra del Señor. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Ahí vemos una obediencia, ¿verdad? Una obediencia. Amén. Dice: conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon a Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando dice: he aquí que yo estaré delante de allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Entonces, allí este pueblo tentó, ¿verdad? Tentó a Jehová con sus actos. Aunque hubo obediencia, pero es que no solamente se obedece en una cosa, sino que se obedece en todo lo que el Señor da. Amén. ¿Verdad? Si el Señor dice que Él no se complace, y lo vamos a leer ahorita en el libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claro, Dios hace todo conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque si la palabra nos enseña de que Dios mismo fue el que endureció el corazón de Faraón para no dejar a aquel pueblo ir, es porque el Señor ya sabía lo que había en ellos. Es de que, como nuestro hermano Jonathan compartió, de que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto nunca había salido de ellos. O sea que ellos todavía deseaban comer de lo que ni era rico, conforme a lo que se puede probar, ¿verdad? Amén. No era rico, pero ahí querían estar ellos. Entonces es necesario pues nosotros recordarnos de que si el Señor nos ha mandado a hacer algo, nosotros hacerlo. Porque vemos también de igual manera los dos ejemplos que está, si no estoy mal, en el Evangelio según San Mateo, donde hablas acerca de los dos hijos. Está un hijo que el Señor, que su padre le dijo: haz esto. Pero él dice la palabra que dijo: no quiero ir. Pero al final sí fue. Y está el otro que le dijo: ve y haz esto. Y él le dijo: sí, ahorita lo hago, en palabras nuestras, ahorita lo hago. Pero no lo hizo. ¿Quién de estos dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Porque el Señor no se basa en palabrería, sino en actos. Amén. Entonces, la obediencia no es solamente palabra, sino que es actos. Amén. Cuando el Señor dice de que nosotros
nos guardemos para Él, nos vamos a guardar para Él. Si un ejemplo, está un joven que está orando a Dios por su ayuda idónea, ¿qué es lo que va a hacer si el Señor le dice que espere? Que primeramente busque el reino de Dios y su justicia. Y esto no solamente aplica para el matrimonio, para la ayuda idónea en Cristo Jesús, no solamente, esto abarca mucho, tanto para trabajo, salud espiritual, salud mental, salud física, esto abarca todo, la obediencia.